El género de terror en los videojuegos es uno de esos que ha cambiado de una manera muy interesante. Hace tiempo los juegos de terror eran algo de nicho. Pocas personas conocían los videojuegos de terror y pocos de ellos se atrevían a completarlos. Yo, como soy un psicópata de mierda, a mis 7 añitos ya me estaba mirando la película de Halloween como si nada, para que así en la noche yo ya estuviera cagado y meado encima por andar soñando con el shitless Michael Myers. Pero entonces Ludic se dio cuenta que podía vivir el terror con sus propias manos. Con juegos de miedo en la Play 2 chipeada. Y pues ya me dirán ustedes qué pesadillas tendría Ludic en aquel entonces. Silent Hill 2 es uno de mis videojuegos favoritos. No hablaré mucho de este juego porque no me sirve de nada hablar de algo que hasta el niño con una bandicam.com ya se puso a charlar sobre él. Bueno, es que el Silent Hill da mucho miedo y mi mamá no me deja jugarlo porque dice que es del diablo, pero a mí no me pareció del diablo, pero a mí me gustó. Es mejor que esa porquería de San Andreas, como a todos les gusta, y espero haberles gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y denle al me gusta si les gustó el video. Al final, este juego fue uno de los que me introdujo al mundillo del terror, junto con Half-Life, San Andreas y Counter-Strike. Pero entre esto, él era el que menos destacaba en el grupo, y con razón. Los juegos de terror son esos videojuegos que no muchas personas se animan a jugar, porque, claro, dan miedo. No es como que todo el mundo amanezca con ganas de que se le suba el azúcar. Muchos de los videojuegos del género del terror salían y la verdad no tenían muchas ventas. Era un género muy apartado. Solamente empezó a tener más ruido cuando llegó la salida de, obviamente, quien todos sabemos, Resident Evil. Este es el juego que marcaría un antes y un después en la industria del videojuego, empezando así el inicio del género de terror entre muchas comillas, porque claro, ya existían juegos del género de terror, pero Resident Evil lo perfeccionó y lo popularizó de una manera abismal, como el MCU popularizó los cheesy phrases de mierda. Te maldigo, ratón capitalista. La cosa es que gracias a esta popularización de los juegos de terror empezaron a agarrarle el gustillo a este mundo, para que así en la siguiente generación de consolas pudiera relucir juegardos como Resident Evil 4, Manhunt y mi poderosísimo Silent Hill 2. Pero luego sucedió la tragedia de Call of Duty, donde empezó a agarrar fama y las compañías querían replicar esa fama, y ahora todo debía tener una M14 para cazar ese fantasma a punta de plomo. Pero hey, no todo es malo, porque al menos salió Dead Space. Podemos apreciar el cómo este género ha estado en una forma cambiante muy peculiar. Es como si fuera una masa maleable que puede insertarse de cualquier forma en la industria. Controles tanque para sentirse más vulnerable a la hora de pelear con los enemigos, una ambientación en donde el enigma es no saber qué está pasando, y por supuesto, Call of Duty. Pero luego llegó algo que cambiaría el género de terror de una manera que nadie esperaría. Estos dos motherfuckers se follan el género como un toro y sin usar pastillas. Amnesia te mandó a chingar a su madre con tus pistolas y te mandó a un lugar spooky e indefenso en una casa de terror, y que Dios se apiade de ti, a no ser que Dios sea el cabrón que te esté persiguiendo. La verdad, esto fue una buena época para el terror, en mi opinión. Muchos juegos bebieron de Amnesia y empezaron a salir cosas como Outlast, Slenderman 8-Page y por supuesto Payaso Horror Horripilante Abuelita Miedo. Salieron muchas joyitas del terror y era bastante bueno. Finalmente el género de terror tenía un espacio en la industria, un espacio que no era solamente para pocas personas, era un lugar en el que todas las personas podían disfrutarlo, ya sea por medio de YouTube o ver a gente reaccionándolos o ser uno quien lo viva en carne propia. Pero con el tiempo esto empezó a ser algo vacío. El terror ya no era terror, era solo screamers gratuitos y juegos repetitivos con la misma temática de Amnesia, pero con otro mono feo. Lo cual, estos juegos terminaron siendo una forma de prostituir el género. Necesitaba esta gran introducción sobre el género de terror y su evolución, o involución dependiendo de cómo lo veas, porque entre estos cambios del terror hubo un momento crucial para este género, que muy probablemente pudo haber sido un nuevo modo de ver el terror dentro de la industria.
Lamentablemente, esto nunca sucedió. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes de qué estoy hablando. PT es una demo teaser de lo que pudo haber sido un nuevo Silent Hill, uno de los ambientes más tenebrosos que se tuvo a la mano en 2014, un momento en donde considero yo el pináculo del terror en videojuegos hasta el momento, porque los jugadores se enfrentaban a uno de los temores más grandes del ser humano, el temor más primitivo junto a la oscuridad, el miedo a lo desconocido. Y ni siquiera es porque la temática del juego era ese, es porque, en serio, no sabes lo que sucede y solo queda jugar. Y ese es el factor importante de esta demo. En realidad el terror viene de no saber qué hacer y de ver tantas cosas que se repiten y no saber lo que hiciste, pero por alguna extraña razón se volvió a abrir la puerta, entonces a comenzar de nuevo. Pero por alguna razón continúas hasta poco a poco descender a la locura y al terror más puro. No sabías dónde estabas ni qué sucedió en el lugar, pero poco a poco el juego te daba pistas. Pero cuando llegabas a su final y lo terminabas, era un Silent Hill. Un Silent Hill dirigido por una de las mentes maestras de los videojuegos, Hideo Kojima, y con una historia escrita por el destacable y memorable Guillermo del Toro. En este momento presenciamos el máximo ejemplar del terror psicológico en un videojuego, algo que en realidad poco se ve en estos lares. El terror que generaba PT era perfecto. La ambientación, lo desconocido, el simple hecho de que todo surja en un pasillo de una casa y se repita hasta más no poder, y el cómo termina la demo es un gran ejemplo del terror para un videojuego. Pero lamentablemente nunca saldrá a la luz este Silent Hill. Por cuestiones que aún no sabemos con exactitud, Konami despidió a Kojima del proyecto, y con esto, al no tener el director, se prefirió cancelar Silent Hill. Algunos dicen que Kojima se peleó con Konami porque lo querían hacer otro Metal Gear Solid, y otros dicen que fue porque Kojima se gastó todo el presupuesto en una sola demo y que muy probablemente también se lo haya gastado en putas. El caso es que al final cesó el proyecto y ahora es solamente una de las experiencias más aterradoras que se pudieron obtener allá en 2014. El caso de PT es muy interesante. De haber salido de la industria del terror, pudo haber tenido una vuelta de tuerca bastante curiosa. Posiblemente tendríamos el Ciudadano Kane del videojuego de terror, pero lamentablemente no se logró. Pero, curiosamente, las cartas estaban a favor de otra persona, ya que por aquella época también surgiría otro videojuego que revolucionaría el género, a su manera, y que hoy en día
lo podemos presenciar con juegos actuales. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit